¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial que va a ser el primer vídeo de una serie de ejercicios que vamos a ir realizando exclusivamente con Excel y por supuesto con fórmulas avanzadas. Es decir, ya no vamos a recurrir tanto a las fórmulas antiguas, puesto que Microsoft 365 o Microsoft Office 365 pues ha alcanzado, digamos, un nivel de popularidad que es necesario poder conocer perfectamente todas las fórmulas o todas las nuevas fórmulas, que bueno, decimos nuevas fórmulas, pero ya no son tan nuevas porque ya tienen sus añitos. Por tanto, vamos a empezar todos estos ejercicios a realizarlos con estas fórmulas de mapeo, de obtener, de cálculo de matrices, etcétera, etcétera. Y para ello me inventé el otro día algo que siempre me llamó mucho la atención, que es el triángulo de Pascal, que es justo la figura que veis ahí. Obviamente la alineación es propia de Excel, no lo calcula la fórmula, como implementaríamos en el caso de que generáramos algún algoritmo con Java o con César o con cualquier lenguaje de programación que además de generar las series correspondientes, las series numéricas correspondientes, pues también sangrara cada una de esas cadenas para hacer esa alineación tan centrada. Bueno, eso en Excel pues puede ser extremadamente complicado y quizá lo hagamos en un ejercicio posterior, pero de momento la alineación es cosa de Excel, ¿de acuerdo? No lo vamos a hacer nosotros. Pero lo que sí vamos a hacer es calcular todos estos elementos y casualmente todos esos elementos pues son el resultado de hacer una relación de combinatoria entre el número de fila y el número de columna. Entonces os lo voy a explicar ahora a través de este gráfico. Fijaos, aquí a la izquierda tenemos el triángulo de Pascal ya desarrollado, ¿de acuerdo? Con cada uno de sus elementos calculado. Y aquí tenemos las expresiones matemáticas de combinatoria que se corresponde a cada uno de los elementos que forma parte de este triángulo. Existe una relación naturalmente entre la columna, que es la parte de abajo, es el número de elementos que dependen del total de elementos de la parte de arriba, porque fijaos que esta fórmula de combinatoria realmente esto se lee de la siguiente manera, es decir, vamos a crear o vamos a obtener más bien las posibles combinaciones de un grupo de n elementos sobre m elementos de un global, ¿de acuerdo? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, saber ¿cuántos grupos de dos amigos puedo crear de un total de 10? Pues lo obtendría a través de esta fórmula, ¿de acuerdo? Entonces esto se lee siempre n sobre m. Esto se estudia en probabilidad, en matemáticas y bueno, pues seguramente os habrá quebrado la cabeza como toda la combinatoria porque es un auténtico infierno desde un punto de vista matemático. Sí que se utiliza muchísimo, pero y es sobre todo en temas estadísticos e incluso en tema de criptografía, pero bueno, no es fácil, no es fácil. A mí por lo menos me volvió completamente loco. Hay cosas muy sencillas, pero hay otras que son incomprensibles, como la propia matemática. Pero en este caso da la casualidad de que esta fórmula pues no la necesitamos implementar nosotros, puesto que ya nos la proporciona el grupo de fórmulas de Excel y desde versiones muy anteriores, es decir, no es cosa nueva, esto ya data de versiones bastante anteriores de Excel. Entonces vamos a aprovecharnos de esta característica para obtener el triángulo de Pascal. Voy a explicar una cosilla antes, fijaos. Nosotros cuando hacemos esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que el elemento de arriba es el número de fila. Pero cuidado, el número de fila es siempre -1. Es decir, ese índice que vamos a utilizar como bucle más externo va a ser precisamente el que va a indexar cada una de estas filas. Entonces tenemos que encargarnos o tenemos que controlar que empiece esa variable de indexación siempre por 0. Y luego el número de columnas se calcula en relación a ese índice, de manera que si ese índice es 0, el número de columnas que yo voy a obtener siempre va a ser ese índice +1. Fijaos, por ejemplo, en esta columna de aquí, en esta fila de aquí. Esta fila tiene 4 elementos y se corresponde con la fila 4, pero es la fila 3 realmente, siempre es la parte de arriba. La parte de arriba, vaya, lo he dibujado al revés. Bueno, no sé cómo se borra, voy a pulsar escape y lo vuelvo a hacer. Esta fila de aquí, que se corresponde con el número 3, realmente es la fila 4, pero el índice del iterador es el número 3. Entonces, para obtener el número de columnas por fila, cogemos ese índice iterador y le sumamos una, y entonces tenemos la columna 0, la columna 1, la columna 2 y la columna 3, que da la casualidad que es 3 más 1, ¿de acuerdo? Siempre existe una relación entre columna y fila. De hecho, los algoritmos que se utilizan para calcular el triángulo de Pascal sin necesidad de recurrir a la combinatoria, pues siempre relacionan fila y columna para poder obtener ese resultado, ¿de acuerdo? Bien,
Teniendo en cuenta estas cosillas, vamos a ir a Excel a ver cómo calculamos esto, cómo generamos dos bucles anidados, porque daos cuenta que por cada fila yo tengo que iterar luego posteriormente por cada columna, y algo que hay que tener muy en cuenta es que el iterador tiene que empezar en cero tanto en filas como en columnas, ¿de acuerdo? Bien, vamos allá entonces. Para iterar existen fórmulas en Excel 365, no recurráis a otra versión que no tenga estas fórmulas o que no sea 365. Si no tenéis una versión oficial de Office 365 para escritorio, pues os recomiendo que utilicéis Excel Online, porque contiene estas fórmulas y nada de lo que vayamos a implementar aquí, o más bien todo lo que vamos a poder implementar aquí lo vais a poder implementar en el Excel Online, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces vamos a recurrir lo primero a una función que se llama map. Vamos a ponerla en mayúscula, map, y map nos pide dos parámetros: el array por el que va a iterar y la función que va a aplicar a cada uno de los elementos de ese array. ¿Cómo genero yo aquí el array? Bueno, este primer array va a ser el número de filas. Entonces yo voy a crear una secuencia. Con la fórmula secuencia le voy a decir cuántas filas quieres que tenga tu triángulo. Bueno, pues es precisamente el parámetro que yo voy a dinamizar, ¿de acuerdo? Es decir, va a ser el parámetro que voy a volver dinámico, de manera que cuando yo le indique 5 contendrá 5 y me devolverá un triángulo con 5 filas. Pero cuando yo le indique 10, pues me devolverá 10 y así sucesivamente. Por tanto, le voy a decir que el número de filas sea esta celda de aquí. A continuación, número de columnas. Bueno, por defecto es una, porque tiene que existir una imperativamente. Por tanto, lo voy a dejar porque en este caso no necesito más columnas. Pero sí es importante indicarle el inicio, porque tiene que... Recordad que cuando os expliqué antes que el número de filas no se correspondía con el índice iterador, eso es porque ese índice iterador tiene que empezar en cero. Entonces, como la matriz que me va a devolver la fórmula secuencia es el número de filas, tiene que empezar imperativamente por 0 para poder calcular la primera combinación, que la primera combinación es 0 de 0 y se corresponde con el vértice superior del triángulo, ¿de acuerdo? Con el, digamos, con el pico de la parte de arriba. Bien, cerramos secuencia y entonces ahora en la función map yo tengo que crear una función lambda. Esa función lambda va a ser la que la propia función map va a aplicar a cada uno de los elementos del array que nos devuelve secuencia. Entonces voy a crear aquí un lambda y en este caso, como a map solo le estoy pasando una matriz, porque puedo pasarle varias matrices, en este caso como solo le estoy pasando una, pues lambda solo va a tomar un único parámetro o argumento variable, digámoslo así. Le voy a llamar n en minúscula y a continuación entonces le voy a decir qué es lo que tiene que aplicar a cada uno de los elementos de la matriz que me devuelve secuencia. Bueno, pues yo voy a recurrir a una fórmula que se llama reduce. ¿Y por qué reduce? Porque precisamente cada una de las filas va a contener la serie numérica que compone cada una de las filas del triángulo. Entonces, para ello lo que voy a hacer es concatenar los diferentes elementos, las diferentes combinaciones posibles entre fila y columna. Es lo que va a hacer reducir, es lo que me va a combinar reducir. Entonces, esta fórmula reduce, lo primero que me pide como parámetro es el valor inicial del acumulador. Bueno, pues le voy a decir que sea la cadena vacía. No quiero que empiece con vacío y que al primer resultado, que va a ser la combinación concretamente de 0, 0, pues lo concatene con la cadena vacía, con lo cual me va a resultar un único carácter, que va a ser en este caso el 1. A continuación me pide un array por el cual iterar. Bueno, ese array se va a generar a partir del índice de esta otra matriz que es la que estoy utilizando como primer argumento de map. Por tanto, si recordemos que cuando os expliqué antes cómo se conformaban o cómo obtenía el número de columnas de cada fila, lo relacionábamos con el índice de la fila. Entonces el índice de la fila es n. Por tanto, si decíamos que era n más 1, pues concretamente aquí tengo que decirle que sea n más 1. N más 1. Y le tengo que indicar también que empiece por 0 y nada, el paso y todo lo demás lo dejamos por defecto. Perfecto, ya tengo mi array creado. En este caso, esta matriz que me devuelve secuencia se va a corresponder con el número de columnas por fila. Y a continuación, voy a dar aquí un intro y voy a crear mi función lambda, que es lo que me exige ahora. Voy a ponerlo en mayúscula, las funciones siempre en mayúscula o las fórmulas. Y el lambda de la fórmula reduce me exige incluirle dos parámetros aparte de lo que es la implementación, es decir, lo que va a aplicar a cada uno de los elementos de esta matriz que me devuelve secuencia o esta segunda secuencia. Por tanto, los parámetros que va a obtener lambda va a ser el acumulador o que me está pidiendo va a ser el acumulador por un lado y el valor actual. ¿De acuerdo? El valor actual va a contener en cada iteración
uno de los valores que contiene esta matriz que me devuelve secuencia, ¿de acuerdo? Que a su vez esta matriz que crea secuencia se crea a partir de la iteración o del índice iterador de la fórmula map, que era justo lo que os expliqué al principio cuando vimos aquel diagrama de las posibles combinaciones entre fila y columna. Pues es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué cuerpo va a tener lambda o qué implementación va a tener? Por supuesto, la fórmula combinat. ¿Y combinat qué me pide? Pues un número de elementos y un tamaño. Pues el número de elementos siempre va a ser n, que son las filas, y a continuación las columnas. ¿Quién es la columna? Cur. Que bueno, aquí bien podríamos, por ejemplo, n llamarle fila, o row, por ejemplo, o fil, o como sea, y por ejemplo a cur llamarle columna, ¿de acuerdo? Col o column, o como queráis. Eso da igual. Yo por convenio siempre pongo acu y cur, puesto que acu es el acumulador y cur es el valor actual, current, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo suelo utilizar en inglés por la... digamos por el parecido morfológico que tiene acumulador y actual, que se parecen mucho, entonces bueno, para no confundirlo suelo utilizar las palabras en inglés. Bueno, una vez que tengo la combinación creada, yo lo que voy a hacer es, en cada iteración, el resultado de esta fórmula se va a incluir en el acumulador, entonces para que no se me junten todos los números y aparezca ahí un churro de triángulo, lo que hacemos es concatenarlo con un espacio en blanco y a continuación lo concateneo con el valor del acumulador, porque de esa manera pues se me van acumulando y se me va componiendo una cadena de texto que inicialmente contiene esto, una cadena vacía, que es justo el valor inicial con el que iniciamos el acu, y luego a partir de ahí pues ya con las diferentes combinaciones que se generan en función del número de columnas que tenga cada fila, ¿de acuerdo? Bien, cerramos lambda, cerramos reduce, cerramos otra vez lambda y cerramos map. Y ahora si lo hemos hecho bien, y yo creo que lo hemos hecho bien, le damos intro y aquí tengo mi triángulo de Pascal de 5 filas. Si yo pongo 10, pues tengo 10. Obviamente yo cogí y ya alineé centrado la alineación de todas estas filas para que me salga el triángulo, ¿de acuerdo? Como veis es muy sencillo hacerlo, no tiene ninguna complicación, puesto que nos estamos basando en una fórmula de combinación para obtener estos números, ¿de acuerdo? Entonces no es nada complicado. Quizá lo más complicado de este ejercicio es pues saber trazar perfectamente, obtener las filas y las columnas, de manera que podamos crear las combinaciones adecuadas para cada fila y por supuesto para cada columna dentro de cada fila. ¿Para qué sirve esto? Bueno, no tiene una función útil, ¿de acuerdo? Porque realmente, bueno, pues esto es para vacilar entre los amigos, ni más ni menos, o con el jefe. Mira lo que hago, qué pedazo de fórmula. Bueno, ¿y para qué sirve? No, para nada. O sea, para decirte que sé mucho de fórmulas, exclusivamente, ¿de acuerdo? Bueno, amigos, yo espero que os haya gustado este ejercicio. La verdad es que es un ejercicio, pues eso, para demostrar que bueno, que controlas las fórmulas, que sabes cómo anidar un bucle dentro de otro. La función reducir da mucho juego, muchísimo juego, y yo ya la he utilizado en un vídeo anterior para obtener el resultado de una cadena de descuentos aplicado a un importe, y la podemos volver a aplicar para este tipo de desarrollos. Yo espero que os haya gustado este vídeo, que aprendáis mucho con él, y nos vemos en el siguiente vídeo, porque como os comenté, este va a ser el primer vídeo de una serie de prácticas que vamos a hacer avanzadas con fórmulas cada vez más difíciles. Cada vez van a ser más difíciles y vamos a ir poniendo el listón cada vez más alto. Voy a volver a recurrir a la recursividad para calcular cosas mucho más complejas, y de ahí pues vamos a derivar en convertirnos en unas auténticas fieras en todo lo que sea relacionado con las fórmulas de Excel. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, amigos.